Estás a punto de escuchar una conversación con Mauricio Muñoz, General Manager de Digital Hub Monterrey, donde hablaremos sobre cómo innovar no es un acto espontáneo, sino un proceso por diseño que parte de desafíos claros y se ejecuta con pilotos medibles. Ya no hacemos un evento y esperamos que, pues ojalá que los emprendedores conecten con los corporativos, sino tenemos un proceso profesional en donde minamos la materia prima que para nosotros son los desafíos de los corporativos. Sin capacidad de escalar, una buena solución se queda corta frente a un corporativo. Imagínate que haces un piloto con el Grupo Bimbo, le gusta y ahora quiere hacerlo en otras 20 plantas. Y tú dices, ¿sabes qué? O no tengo dinero, no tengo equipo, o no tengo estrategia. ¿Por qué los emprendedores que cuidan su reputación pueden cerrar puertas hoy pero abrir muchas mañana? Tuvimos la prudencia y regresamos el dinero íntegro a los inversionistas. Al final, pues tienes que cuidar tu reputación. Y que en un mundo de gratificación inmediata, la resiliencia y la paciencia siguen siendo las habilidades más rentables para construir futuro. Estamos perdiendo un poco esa capacidad de pensar a largo plazo y las grandes cosas toman tiempo. La innovación y el emprendimiento es un arte. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola Mauricio, muchas gracias por venir a este espacio. Nos encantaría comenzar por preguntarte, para aquellos que no conocen de qué va el Monterrey Digital Hub, ¿cómo describirías esta iniciativa? ¿Cuál es la misión que tú tienes como director general y particularmente qué problema están buscando resolver para tanto corporativos como emprendedores? Pues gracias Artemio, gracias Rodrigo aquí por la invitación. Te lo voy a explicar primero como se lo explico a mi mamá, que somos el Centro de Innovación Corporativa de México, que prácticamente es un lugar donde convergen muchos corporativos, ahorita activamente son 27, pero en un inicio fueron 12 organizaciones, 9 empresas, 3 universidades que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a fondear esta iniciativa donde necesitamos un punto de encuentro, por eso se llama Hub, ¿no? Un Hub es un centro de conexiones, un punto de encuentro para los temas digitales. Entonces, hace 7 años que se funda, pues el tema de transformación digital era algo a lo mejor muy latente y lo que significaba en ese entonces ahorita es otra cosa, pero al final, pues cómo en conjunto formamos un punto de encuentro para hacerle frente y explorar nuevas tecnologías, lo que se necesitan, temas culturales, de mindset, de talento, de habilidades, de conexión con todo un ecosistema, conexión con los principales innovadores que son estos emprendedores, ¿no? Los startups, a través de innovación abierta, que si que luego le entramos al tema de innovación abierta, pero cómo logramos conectar con todo un ecosistema que apalanque todas nuestras capacidades. Entonces, imagínate que un grupo de ejecutivos, porque está formado desde la necesidad y voluntad de los ejecutivos de los más grandes corporativos de México, se ponen de acuerdo y fondean. Entonces, hay un consejo al que yo reporto que está formado por estos ejecutivos, generalmente la cabeza que lidera temas de transformación digital es quien ocupa la silla del consejo, pero nos sirve mucho porque aparte que son ellos mismos embajadores de esta iniciativa, somos un esfuerzo 100% privado, nos ayuda a que nos den guía y entonces a través de un ciclo constante de feedback es que podemos ajustar la propuesta de valor que tenemos para el ecosistema desde una perspectiva corporativos, pero trabajamos mucho con emprendedores, con academia, universidades, temas de investigación y talento, con el gobierno de manera transversal, diferentes poderes y también con fondos de capital de riesgo, que son la gasolina para estos innovadores. Entonces, aunque trabajamos con lo que le llaman la quíntuple hélice, en realidad quizás de donde movemos este ecosistema es desde una perspectiva corporativa, porque de ahí nacemos. Qué interesante, cómo nunca habíamos escuchado de una iniciativa así fondeada por tantas organizaciones, pero hace todo el sentido del mundo, porque muchas veces Internet te bombardea de justo nuevos frameworks, mindsets, tecnologías, y llega a ser abrumador, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está todo el boom de inteligencia artificial para nuestro equipo de desarrolladores, pues es cansado que una semana sale una cosa y luego que salió este modelo que es mejor para codear que otro y este que te revisa las cosas, ¿no? Y necesitas pues un poco hasta delegar el que alguien más lo pruebe y que te venga a contar cómo es y que tú puedas hacer un poco lo mismo, ¿no? Un poco por ahí Exacto. va la cosa. Lo que aprendiste hoy ya mañana es obsoleto
Y ahora imagínate estos ejecutivos, cómo los bombardean por LinkedIn y por correos y si unos atrevidos hasta tocar a sus casas, a lo mejor, o en los eventos abordarlos. Y entonces, pues se vuelve un problema de eficiencia de tiempo, ¿no? Entonces, pues los ejecutivos lo que menos tienen es tiempo. Entonces, ¿cómo les ayudamos también a ser más eficiente con sus recursos? Hablando no solo de tiempo, sino sus personas, ¿no? Sus equipos y también pues el dinero que puedan invertirles a las iniciativas. Porque, pues bueno, en comunidad pues se aprende un poco más, se recortan ciertas curvas de aprendizaje en temas específicos que tengan desafíos, pero también pues imagínate que en lugar de ir a pescar a un mar abierto, pues vas a pescar a una pecerita un poco más curada, ya de contenido y de servicios que tú sabes que son de valor para ti, porque tú ya declaraste qué es lo que necesitas. Entonces, eso es el Digital Hub para uno de los principales perfiles que atendemos, que son los corporativos, los ejecutivos. No solo ejecutivos, sino también directores, managers, diferentes equipos, donde ellos, pues sí, los avances tecnológicos pues muy acelerados y las ofertas. Entonces nosotros constantemente estamos viendo hacia afuera del mundo, no solo en México, sino del mundo, cuáles son las principales tecnologías, qué es lo que está sucediendo, muy enfocado desde los startups y que conecten con los desafíos de los corporativos, pero también pues diferentes jugadores de tecnología. Lo resumiría de esa manera, somos una manera de darles o ayudarles a ser más eficientes con sus recursos a través de este punto de encuentro, donde ellos mismos declaran cuáles son sus dolores o sus desafíos. En materia de las universidades, que decías que también participaban, ¿no? Y que desde el principio estaban incluidas, o sea, forman parte importante de la estructura del hub. ¿Cómo es su participación? O sea, ¿hay proyectos que salen de las universidades como proyectos estudiantiles que se transforman en startups, por ejemplo? ¿O hay proyectos de investigación que alimentan a todo el ecosistema o ambas? Un poco cómo funciona esa participación. Sí, las universidades, bueno, de los fundadores hay 3 universidades, el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la UDEM, que son regionalmente las más importantes. El TEC sí tiene una cobertura nacional y el rol específicamente lo dividiría en 2 cosas, ¿no? La parte de investigación y la parte del talento, ¿no? Los estudiantes. Ahora, nosotros no atendemos etapas tempranas de los emprendimientos, es decir, cuando están en etapa de idea o de creación o de validación de mercado, hay esfuerzos de las mismas universidades incluso que ayudan a incubar o esta parte de incubación para los proyectos. Nosotros entramos un poquito después en el camino del emprendedor para ayudar más bien en la parte post-aceleración incluso, ¿no? Incubación, aceleración, post-aceleración o escalamiento, etapa de escalamiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que validar que estos emprendimientos sean sólidos y que puedan conectar adecuadamente con el corporativo. Es decir, que tengan también un producto empaquetado, que ya esté validado en el mercado, que tenga product market fit, que tenga cierta facturación o tracción y que tenga la capacidad, hablando del equipo, de escalar adecuadamente, porque imagínate que le haces un piloto con Grupo Bimbo, le gusta y ahora quiere hacerlo en otras 20 plantas. Y tú dices, ¿sabes qué? Espérame, no puedo, no tengo dinero, no tengo equipo, no tengo estrategia. Tenemos que validar eso, porque como decía al inicio, el tiempo de las personas involucradas, sobre todo el área del corporativo, es súper limitado. Entonces nosotros lo que hacemos es afinar la punta de ambos lados para que el punto de encuentro tenga mucha más efectividad. Es decir, que el piloto, asegurarnos de la mayor manera posible de que redujimos las fricciones suficientes para que el piloto sea exitoso y que lo puedan escalar. Entonces, si tienes emprendimientos en etapas tempranas, eso es un poco más difícil. Generalmente los canalizamos o los ayudamos incluso con la misma comunidad de emprendedores que hay, los ayudamos a que lleguen a cierto nivel que ya pueden interactuar adecuadamente, porque al final nosotros estamos poniendo un sello de calidad en estos emprendedores y si le decimos a un tomador de decisión de algún corporativo, oye, este emprendedor tiene este sello de calidad y no lo tiene o al final no entrega, pues el que queda mal somos nosotros. Entonces sí tenemos que hacer muy bien nuestra chamba de cuidar y curar este contenido y de validar las capacidades para que puedan conectar adecuadamente.
Y bueno, hay muchos actores en el ecosistema, eso es lo importante. Nosotros somos uno de ellos, o sea, no cubrimos el camino completo del emprendedor, pero sí tratamos de que cuando presentamos con los desafíos de los corporativos o conectamos con algún emprendedor en cualquier parte del mundo, tenga las capacidades adecuadas. Ahora, otra manera en que interactúa la academia, pues sí es a través de cuando identificamos estos desafíos que a lo mejor no tienen solución actual en el mercado, hay un potencial de iniciar un proceso de investigación. Entonces ahí es cuando activamos a la academia, a los profesores investigadores, para que conecten con ese desafío de los corporativos y hagan un proceso de investigación. Ahora sí, pienso que tenemos más el panorama completo, Mauricio, de cómo participan todos estos agentes. Y para salirnos un poquito del hub y meternos en ti, ya después volvemos a entrar. Por ahí en nuestra investigación encontramos que invertiste todos tus ahorros y vendiste tu coche para lanzar una startup en una etapa anterior. Nos encantaría que nos pudieras contar también esa historia que puede ser inspiradora para muchas personas que nos escuchan aquí. Sí, bueno, más bien fue al revés, ¿no? Vendí mi coche porque lancé un startup. No pensé que fuera a tardar tanto tiempo en levantar el capital que necesitábamos. La verdad es que fue una súper experiencia. Yo le llamo el MBA estudiantil, digo MBA emprendedor, porque aprendimos muchísimo. Y digo, para resumirlo un poco, tengo un buen amigo de toda la vida que estudió en Londres y me invitó a asociarnos para hacer este startup de algunas cosas de movilidad eléctrica compartida que él veía en Londres y que sabía que podíamos hacer por acá con algunos componentes tecnológicos que nosotros agregamos. Al final era movilidad eléctrica compartida, motonetas eléctricas. Y pues sí, le dije, oye, pues cuando te vengas a vivir a México, te regreses de Londres, yo renuncio a mi trabajo que tenía ahí en la presidencia del TEC de Monterrey y le entramos con todo. Y bueno, sí, pues hay que tratar que ese tiempo sea lo menos reducido. Pues total, lo que pensamos que era un mes, o sea, en lo que él se vino, o sea, renunció a su chamba ya, se vino, yo renuncié aquí, que pensamos que nos iba a durar un mes el levantar la inversión, pues fue un año. Entonces, imagínate un año sin ingresos, quemando lana, no solo se fueron los ahorros, sino también el coche, el carro, y pues algunas que otras deudas que pues ya estamos del otro lado, pero pues sí fue una experiencia donde pues la verdad es que si no le das all in o si no estás dispuesto a meter todas tus fichas, la verdad es que te vas a quedar corto con la experiencia. No porque tengas que perder todo, sino porque tienes que estar dispuesto a. Hoy, aunque se me atravesó la pandemia para mi emprendimiento, mi startup, para lanzar, o sea, ya teníamos dinero en el banco, toda la estructura en Estados Unidos y la SAPI acá para operar, y inversión institucional, también de family offices, algunos ángeles inversionistas, teníamos los proveedores esperando la orden de compra, o sea, todo para picarle play a la película en febrero del 2020, pues ya saben lo que viene. Pero yo no me quedo con un mal sabor de boca, digo, sí, una espinita ahí de que no le alcancé a picar play, pero no me quedo con un mal sabor de boca porque le di todo y puse todas mis fichas y no me quedé corto, al menos yo conmigo. Y sí creo que esa capacidad de los emprendedores de arriesgar y de estar dispuestos a, no necesariamente meterlo, pero estar dispuestos a entrarle con todo, es súper importante, sobre todo si vas a emprender en alta tecnología, alto impacto, alto crecimiento, que es como yo defino las startups, ¿no? Que es diferente a hacer una pyme, que también es súper relevante para la economía, también tiene sus propios desafíos, también es compleja, pero es diferente a ser un startup, ¿no? Que vas a buscar generalmente inversión institucional. Sí creo que tienes que estar dispuesto a entrarle con todo. 100%. Justo hace poco en Twitter, creo, me aparecía un fragmento de una entrevista con Peter Thiel, ex PayPal, creo que socio de Y Combinator. En fin, él justo cuenta de cómo él estaba escribiendo un libro y había un capítulo que iba a dedicar a Elon Musk y que realmente la gran lección que tenía ese capítulo o el gran insight es que esta persona tenía una respuesta al riesgo casi sociópata, ¿no? O sea, o más bien, no existía una noción de riesgo en cómo él se lanzaba a las cosas de una manera como, pues, sin tapujos, all in, todas las fichas en la mesa, como dices. Lógicamente no hace sentido, ¿no? 100%, pero bueno, luego es eso lo que realmente te lleva a construir cosas impresionantes, ¿no? O a, por lo menos, no quedarte en la misma posición
que en la que estabas, que al final del día eso es crecer. Y luego, si escuchas todas las opiniones, también pues no vas a terminar haciendo nada, porque todos tienen una opinión y está diferente. Y si Steve Jobs hubiera escuchado todo lo que le decían, que no se podía, que no iba por ahí o que tenía que ser de otra manera, no tuviéramos lo que el mundo es hoy. Y por eso es tan importante estos disruptores, los the crazy ones, dicen, ¿no? O sea, los que piensan que la gente piensa que están locos. Hacen falta más en México, pero para eso estamos impulsando emprendedores. Sí, genial. No, y además creo que también son tiempos donde por fortuna el arrancar un negocio o una startup tecnológica que escala, pues nunca había tenido las barreras tan bajas, ¿no? Hoy construir un primer MVP, probarse una idea, tiene valor, pues es algo que se puede hacer en un sprint de 2 semanas, si hablamos de software, por ejemplo, ¿no? Sí, las barreras de entrada con la tecnología y ahora más con inteligencia artificial, pues son mucho más bajas. Creo que las excusas se van acabando, porque sí, antes sí era más un juego de quienes tuvieran más oportunidad para lanzar el dardo en la feria y atinarle, ¿no? Porque pues al final lanzar un dardo te cuesta tiempo, dinero, todo. Y hay quienes tienen más comodidades y privilegios para lanzar muchos dardos y a algunos de esos les van a atinar, pero hay quienes batallamos un poco más y a lo mejor nomás nos toca una oportunidad y si no le dimos, pues a ver hasta cuándo. Hoy los dardos son más baratos, las oportunidades son más y pues eso es inspirador en el sentido de que ojalá que haya más y mejores emprendedores, que luego puede resultar abrumador porque dices, pues bueno, ahora ya no tengo excusas o ahora tengo la vara muy alta de hacer varias cosas, pero lo que sí necesitamos es gente que le entre y que se atreva a pensar diferente y hacer las cosas diferentes para tener más disruptores y locos aquí en México. 100%. Y Mauricio, cuéntanos alguna lección, puede ser de cuando estuviste, porque tengo entendido que también tienes carrera en el sector público, o sea, como que tienes un poco de todo, ¿no? Tuviste tu startup, estuviste en corporaciones, también algo del sector público. Cuéntanos de alguna lección que te hayas llevado, que hoy estés aplicando con los emprendedores y corporativos que rodean al Hub. Mira, soy el resultado de no tener un plan de vida, pero tener claro un propósito. Creo que son importantes los dos, pero yo pensaba que mi propósito, que es transformar mi entorno positivamente, poniendo mis habilidades al servicio de los demás, era únicamente posible, o no únicamente, pero sí solamente más o más posible desde la perspectiva pública. Entonces, por eso siempre tuve la espinita y desde que fui líder estudiantil y presidente de la Federación de Estudiantes, cuando estudié, tenía la espinita de ser político, de nuevo, porque pensaba que ahí podía transformar un poco más. Luego tuve la experiencia, me di cuenta que no tengo, al menos en este entorno, necesariamente el estómago para eso y de una nota positiva pues descubrí que mi propósito podía ejercerlo desde otras perspectivas y otros ángulos, ¿no? Como cuando estuve en el TEC de Monterrey, cuando estuve emprendiendo y sobre todo ahorita que estoy como impulsor y gestor de ecosistema. Entonces, digo, me llevé muchos aprendizajes de cada una de estas partes, me permitió ver el ecosistema de diferentes perspectivas que hoy pues me funciona porque manejo un ecosistema donde hay gobierno, hay corporativos, hay emprendedores, hay fondos de capital de riesgo, universidades, y pues de alguna manera tuve una experiencia en todas esas partes, no adrede, no por diseño, pero bueno, ahorita me funciona. Pero, por ejemplo, pues vaya, en la etapa de la política me di cuenta que pues las organizaciones, sean gubernamentales o no gubernamentales, pues están conformadas por personas y hay veces que las organizaciones no son las que no quieren, sino que son las personas. Y por eso es importante conectar a un nivel de persona, porque cuando conectas con la persona que está detrás de la organización, las cosas se vuelven diferentes. Y hay veces que pues están llenos de excusas y no, es que aquí no se puede o esto no se puede, pero si eres capaz de conectar con esa persona que está detrás de ese rol que está jugando como representante de la organización, puedes lograr cosas maravillosas y eso me ha servido mucho desde emprender, para bajar inversión, desde el corporativo, ahorita como ecosistema, que interactúo mucho con gobierno, por ejemplo. Las alianzas que hemos hecho, las conexiones, las colaboraciones,
las hemos logrado porque hemos sido capaz, mi equipo y yo, de conectar con personas que están detrás de una organización. Y de repente nos dicen, ay, ¿cómo le hiciste para que tal organización se sumara o para lograr esto con tal organización? Pues es que está tal persona o tal persona con la que pues, hemos desarrollado una relación de confianza y nos dimos cuenta que sí era posible persona a persona hacer tal cosa que estaba alineado. Nos contabas, Mauricio, de cómo justo estabas listo para salir con tu emprendimiento de movilidad un mes antes de que empezara la pandemia, entonces hubo que cerrarlo en ese momento, en ese proceso, pero si tuvieras tú que escoger las dos lecciones más grandes de hacer ese cierre. Bueno, hemos entrevistado en este espacio, que ya tiene más de 200 capítulos, a varios emprendedores que han cerrado empresas, pero siempre en etapas posteriores, o sea, siempre había otras razones de fallo más adelante. Sin embargo, la tuya es más, pues no, es muy única, ¿no? O sea, porque era el momento de despegar, ¿no? En sus marcas listos fuera y justo ahí es donde tienes esta traba, por decirlo de esa forma. Si pudieras exponer dos lecciones particularmente de ese cierre, pues que ahora te sirvan o que puedas contarle a los emprendedores que nos escuchan. Sí, bueno, la primera te diría que ser muy agradecido y hacer las cosas bien, porque interactuamos con muchas personas están involucradas y muchas de esas después hicimos algo con algunos inversionistas, después pivoteamos y logramos hacer un spin-off con las capacidades que habíamos desarrollado, con otros inversionistas seguimos en contacto, otras personas en el camino. Entonces, sí, pues hay que ser agradecidos, pero también hacer las cosas bien, porque imagínate que, por ejemplo, nos hubiéramos gastado el dinero de los inversionistas y no hubiéramos podido regresarlos sin picarle play a la película, pues en realidad nos hubiéramos visto muy mal. Gracias a Dios tuvimos la prudencia y regresamos el dinero íntegro a los inversionistas, aún y de hecho, les fue hasta bien por el tipo de cambio. Sí, pues le metieron a 18 y luego lo sacaron a 22, pues ni queriéndole atinar, ¿no? Pero pues bueno, al final eso habla, al final pues tienes que cuidar tu nombre, tu reputación. De nuevo, las personas siguen ahí y aunque pues yo ya no estoy en mi rol de emprendedor levantando inversión, pues ahora sigo siendo Mauricio y es importante cuidar a Mauricio. Y la otra lección es que pues emprender no es una gripe. Luego dicen, como emprendedor hay que enamorarse del problema, no de la solución, porque la solución puede cambiar, pero yo creo que también es importante enamorarte del sentimiento y de todo lo que implica ser un emprendedor, porque pues luego te apegas mucho a la solución, o si yo me hubiera apegado mucho a fuerza, tiene que ser con este startup, pues hubiera sido un duelo más difícil a lo mejor, porque sí, no digo que estuvo fácil y que no me importó, pero los aprendizajes y el sentimiento que yo viví fue algo que disfruté mucho, o sea, disfruté mucho el camino. Entonces, eso, pues yo incluso te diría, ahorita estoy más que listo para volver a emprender y con más aprendizajes y más conocimiento y más resiliencia, pero a lo mejor si yo me hubiera enamorado solamente de mi proyecto, pues ahorita estaría incluso hasta todavía un poco traumado, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos aprendizajes más importantes. Fenomenal, grandes aprendizajes y es bien importante esto que dices de abrazar el sentimiento, la experiencia de ser emprendedor, porque no cualquiera tiene también el estómago para resolver la cantidad de problemas que vas a tener cuando abres un negocio, ¿no? O cuando decides lanzarte. Sí, ahora lo único es que le tengo que pedir permiso, bueno, tengo que consultar con mi esposa, pero porque ya no estoy solo, ¿no? También a lo mejor la versión al riesgo pues ya es un poco diferente que en ese entonces, pero bueno, lo tramitamos. Oye, Mauricio, ¿y siempre has estado tú a cargo de la dirección del Hub? No, fíjate que yo conocí el joven en mi etapa de emprendedor. El que era el director en ese entonces, yo lo conocía y incluso pues yo fui al hub, te digo, como emprendedor, me abrió algunas puertas, me conectó con algunos inversionistas, fui al campus porque tenemos un campus y dije, uy, qué padre está esto. Yo quiero estar por acá. En mi mente como emprendedor, pero luego ya regresé en otro sentido. Y cuando viene la pandemia y cierro el emprendimiento, me busca Eduardo
y me dice, oye, pues ¿cómo vas con tus motos? Y pues yo le digo, pues ya sabes, para eso me estás marcando, ¿no? Pues sí, efectivamente buscaba que le ayudara a crecer el ecosistema y como ya sabes que venía de un contexto de muchos gastos y pocos ingresos, dije pues bienvenido y en pandemia y de lejos y todo pues excelente. Y fue un gran reto porque fue donde cambiamos la propuesta de valor que estaba centrada en el espacio físico y luego ya más hacia la innovación abierta y programas empaquetados en una membresía y bueno, el valor ya no estaba centrado en ir al espacio físico, pero nos sirvió muchísimo y la verdad que en ese proceso me enamoré de la misión que tenemos en el Digital Hub, del equipo, del ecosistema pues bueno, lo que pensé que iba a ser un ratito, pues ya llevo 5 años, los últimos 3 como director y digo, no sé qué vaya a pasar, pero hoy en día, pues te digo, me despierto todos los días sabiendo que estoy cumpliendo mi propósito de vida o al menos siéndole fiel y eso me motiva mucho. Qué privilegio ese. Y cuéntanos un poquito más, Mauricio, alrededor de qué cambio estratégico sentiste que tenías que implementar cuando asumiste la dirección o alguna de las decisiones más importantes que hayas tomado, particularmente en este periodo de recién entrando, ¿no? ¿Tú qué veías que hacía falta o que había que implementar? Bueno, la verdad es que como te decía al inicio, hace 7 años, pues no se sabía exactamente qué iba a ser el Digital Hub, pero se sabía que tenía que potenciar y tener este punto de encuentro para poder navegar estos desafíos que presenta la transformación digital y acelerarla. Convergió en un inicio mucho en el espacio físico y luego pues las conexiones que se daban y las colaboraciones eran más con una modalidad de espontaneidad, ¿no? La famosa serendipity. La pandemia, cuando yo entré, pues nos permitió cambiar un poco ese diseño y orientarlo y empaquetar más esa propuesta de valor. Y yo creo que cuando yo tomé la dirección, ya íbamos encaminados hacia pasar de la serendipity hacia las conexiones por diseño, pero sin duda, pues la parte estratégicamente más relevante fue iniciar esta parte de co-creación, que le llamamos, junto con los corporativos, que es un mecanismo de innovación abierta, en donde pues ya no hacemos un evento y esperamos que, pues ojalá que los emprendedores conecten con los corporativos, sino tenemos un proceso profesional en donde minamos la materia prima que para nosotros son los desafíos de los corporativos a través de un proceso de co-creación con los corporativos. Luego identificamos los startups que en el mundo puedan y quieran resolver ese desafío y hacemos los pilotos. Eh, en un futuro próximo vamos a empezar a invertir, que ahorita te platico, pero por ahora pues conectamos el valor por diseño y ese conocimiento de los corporativos nos ha permitido pues poder atraer más y mejores emprendedores también, que a su vez eso nos permite más y mejores corporativos y mejor talento, porque el talento quiere estar cerca de estas conexiones y el capital de riesgo quiere fondear a estos emprendedores que ya están generando negocio con los corporativos. Entonces empieza a ser un círculo virtuoso que ya no es haciendo cosas padres y esperando que vengan, sino por diseño generando valor en el ecosistema. Oye, Mauricio, y este ecosistema tú lo presentaste como el hub de innovación del país. ¿No hay una comparativa o no sientes que haya otros espacios como en Guadalajara, que también tiene mucho desarrollo tecnológico, o Ciudad de México, como comparando el trabajo que ustedes están haciendo ahí? Sí hay cosas similares, depende desde qué perspectiva lo veas, ¿no? Incluso en Querétaro, a ver, en Chihuahua hay una comunidad muy nutrida. Vengo regresando de Mérida la semana pasada y me sorprendió ver ahí tantos esfuerzos impulsados desde la Náhuac Mayab. En realidad sí hay varios esfuerzos que me da gusto cada vez ver más. Sin embargo, sí creo que es muy difícil y no he encontrado hasta la fecha comparar de que es igual a esto, ¿no? Ni siquiera en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia hemos encontrado algo exactamente igual. Hay muchos similares, ¿no? Está Station F en París, está Capital Factory en Austin, tienen ahí otro del gobierno que no me acuerdo ahorita en Berlín.
A ver, sí hay muchos esfuerzos y en México también, en Guadalajara, en Ciudad de México, que pudieras compararlos de la perspectiva de que algunos aceleran emprendedores. Nosotros no somos aceleradora porque no tenemos una cohorts de inicio a fin, pero sí pudieras decir que los emprendedores al conectarse a nosotros, pues aceleran su proceso comercial sobre todo, siempre y cuando haya valor de por medio. Si lo ves desde un espacio del campus, ¿no? Pues compáranos si quieres con un WeWork o con cualquier otro espacio de coworking. La parte de entrenamiento de habilidades, pues olvídate, desde las universidades hasta los Creanas y los LinkedIn Education y todo esto. La realidad es que sí creo que el Digital Hub es una propuesta muy única, que desde el inicio no se tiene la intención de, pues necesariamente de competir por un mercado, sino de hacer una propuesta única que nos permita generar nosotros nuestra propia demanda, nuestro propio mercado. Y es por eso que, pues de nuevo, desde la creación del Digital Hub, de cómo estamos incorporados, o sea, tú ves el cap table, ¿no? Sí, la tabla de accionistas, y pues son estas 12 organizaciones que te digo, 9 empresas y 3 universidades. Desde esa particularidad ya es difícil encontrar otro ecosistema. Después, desde la participación que impulsa y que eso implica, pues creo que somos el centro de innovación o el hub de innovación corporativa más importante de México. Y es más, ojalá que encontremos algo más similar y si existe y no lo conocemos, pues me encantaría conectar para compartir mejores prácticas. Al final nosotros sabemos que entre más haya, mejor, porque hay mucho camino que recorrer, el mercado es demasiado grande y me encantaría que hubiera más, y seguro podemos aprender de otros ecosistemas similares. Lo único que digo es que hay ciertas particularidades que nosotros tenemos que lo hacen único. 100%, sí, yo desde que nos contabas al principio de la charla que fue este grupo de corporativos el que fondeó la iniciativa, ya desde ahí, como bien mencionas, es algo muy particular, distinto, porque vaya, luego muchas veces este tipo de hubs reúnen a mucha gente que piensa igual, pero siempre o muchas veces falta una pata, ¿no? Faltan o los inversionistas de las instituciones o faltan justo las grandes corporaciones que luego no, pues como dices, no tienen tiempo para estar muchas veces compartiendo mejores prácticas o estando ahí al pie del cañón de este tipo de iniciativas. Casi siempre es alguien que hace esta labor de corporate venture capital, pero eso lo hacen más desde unos lentes, o desde un lente pues de inversión estratégica, más que de uno de comunidad. Yo lo que te diría es que, a ver, Ciudad de México tiene muchas particularidades también y bondades que no tenemos acá en Monterrey, empezando por la gente, o sea, allá tienen, ¿qué? 20 y tantos millones de personas, hay muchísimos más emprendedores, también creo que más enfocados a lo mejor en fintech, sobre todo en temas B2C. Yo sí creo que acá en Monterrey hay una fortaleza corporativa, industrial, de family offices, que eso permite que haya un ecosistema nutrido para interactuar con startups B2B. Por eso nosotros solamente interactuamos con startups B2B. O sea, digo, si alguien es B2C, no le cerramos las puertas, bienvenido, pero la propuesta de valor está formada para atender a startups B2B. Entonces, porque esa es una fortaleza que tenemos por acá y de ahí nos apalancamos para, pues yo digo que somos el paraíso de las startups B2B, ¿no? O el epicentro, porque acá no solamente hay muchos corporativos, sino que están dispuestos a probar y a interactuar con startups que hemos ido desarrollando el ecosistema. En Guadalajara a lo mejor hay un ecosistema de desarrollo tecnológico más avanzado. Grandes empresas internacionales se han establecido por allá. Y qué bueno, o sea, la verdad es que cada quien hay que aprovechar las particularidades. Lo que sí digo es que para los temas de innovación abierta corporativa no hay mejor lugar hoy en día que Monterrey. Fenomenal. Y por otro lado, desde una perspectiva corporativa, luego las empresas tradicionales, justo como mencionabas, ¿no? Tienen el deseo de innovar, pero les cuesta dar ese salto por un montón de razones que pueden existir ahí. Basado en lo que tú has visto en el hub,
¿qué consejos le darías tal vez a un líder de transformación digital que está intentando empujar este tipo de innovaciones en una organización o incluso fomentar este tipo de sinergia entre startups y corporativos? En realidad es importante que venga de una necesidad o de un dolor específico lo que quieren resolver. Y la premisa de la innovación abierta, pues es que afuera de las cuatro paredes de tu organización hay muchos más capacidades y actores que pueden nutrir tu proceso de innovación y robustecerlo, que si te quedas con las capacidades internas, que seguramente son muchas, ¿no? Y los corporativos luego, aquellos que no se atreven, pues es a lo mejor un tema de cultura y de mindset todavía decir, no, es que yo soy muy grande, soy muy fuerte y tengo muchas capacidades y tengo miles de desarrolladores. Está bien, nomás que no tienes más que los que hay afuera y que puedes apalancarlos con los que tienes adentro. O sea, es importante entender que ese concepto, que apalancarte del ecosistema o la innovación que hay afuera no compite con lo que tú estás haciendo, sino lo potencia. Entonces, si es un tema de mindset, yo le recomiendo hablar con otros ejecutivos que sí estén implementando este tipo de iniciativas, que hayan colaborado con startups. Y eso es parte de lo que hacemos nosotros constantemente, ¿no? Porque sí nos topamos frecuentemente con aquellos que son aún un poco escépticos y lo que mejor funciona es que alguien, un par, o sea, un par de esa persona le platique su experiencia, porque si yo le puedo decir misa, pero si no vivo sus mismos desafíos y lo soluciono con algo de este sentido, pues es más difícil que esto permee. Entonces, por eso las comunidades que tenemos sirven, porque a veces ayuda a este cambio de mindset entre los mismos pares, ¿no? Tenemos comunidades de ejecutivos de C-level, de directores generales, de comunidad, de equipos de data y de inteligencia artificial, de equipos de agilidad, de líderes de negocios. Entonces, eso sirve para que entre ellos pues, se vayan animando un poco más. Y luego, para aquellos que sí quieren o ya tienen esa mentalidad, pero no logran conectar con iniciativas en específico, yo les diría, pues como modelo startup hay que encontrar los early adopters, ¿no? Dentro de la organización y lograr tener estos embajadores internos que te permitan probar, que te permitan experimentar y con el puro éxito documentado y medido, ya va a ser más fácil ir a decir, oye, pues lo que llevas haciendo 20 años igual, de esta manera tiene tal y tal beneficio, ya lo probamos y ya lo medimos y nadie está peleado con ser más eficiente. Bueno, habrá gente que sí, pero nadie está peleado, yo creo que con su propio tiempo ni con su propia cartera. Y eso que dices es importantísimo, ¿no? Los corporativos muy grandes generan cierto hermetismo en sus procesos, ¿no? Y están consolidados en manuales muy grandes y muy bien redactados, ¿no? Y muy, pues justo ya calcificados así en la operación del día a día del negocio. Y son estos early adopters, ¿no? Estas personas, los soñadores de la innovación, que a veces están en lugares raros, a veces están en el departamento de innovación, que es donde deberían de estar, ¿verdad? Pero ellos son los que jalan ese progreso y muchas veces no son las áreas operativas, ¿no? Sí, y precisamente algo que tratamos de permear es así como los temas de tecnología ya no están en el área de TI nada más, o la transformación digital no es un tema del área de tecnología, sino de toda la organización, aparte de innovación también. Es importante que sea una capacidad transversal, encontrar estos champions internos que te ayuden a permear a través de los beneficios, pues esta cultura. Fenomenal, Mauricio. Pues vamos a entrar a la recta final de este programa, que ha sido una gran conversación. Desde ya te agradecemos. Y también queríamos preguntarte, desde tu perspectiva, ya hablando de mindset, de habilidades, ¿qué debería tener sí o sí la próxima generación de líderes en este sector que es el de la innovación, la tecnología, el emprendimiento? Pues mira, yo te diría, a ver, desde luego resiliencia, que creo que es la capacidad más importante desde la parte de los emprendedores, pero también mucha paciencia, sobre todo ahorita y estas nuevas generaciones
estamos y más para abajo están todavía un poco más acostumbrados a la inmediatez, ¿no? A la gratificación inmediata y a tener todo al alcance de las puntas de los dedos y en los aparatos electrónicos y, y creo que estamos perdiendo un poco esa capacidad de pensar a largo plazo, esa capacidad de construir, sí, construir a largo plazo, y las grandes cosas pues toman tiempo, ¿no? Por ahí decía, la verdad es que no me acuerdo del nombre, pero decía, bueno, uno de estos grandes innovadores decía, me tomó solamente 10 años de tener éxito de la noche a la mañana. Entonces, pues, eso que te dice, pues a veces ves, y sobre todo ahorita en los Instagrams y TikTok, pues ves mucha gente exitosa que nada más muestra las cosas positivas y buenas y dices, ay, pues te causa emociones negativas, ¿no? Frustración, porque aparte te comparas con el mejor de todas partes. Entonces, pues yo creo que la innovación en el emprendimiento es un arte, no es tanto una ciencia y es importante que tengan la paciencia para navegarlo, sobre todo cuando son muchos actores involucrados, ¿no? Creo que también los desarrollos tecnológicos pueden resultar abrumadores. Hazte de una comunidad, donde sea que sea, puede ser el cafecito de la esquina, si es que ahí hay otros emprendedores o innovadores haciendo lo mismo que tú, hazte de una comunidad porque la verdad es que puede ser un camino solitario y puede ser frustrante y cuando lo compartes, pues creo que tienes más probabilidades de primero no volverte loco y después de tener éxito. Entonces, yo sí te diría resiliencia y paciencia y aterrízate a lo que implica verdaderamente hacer lo que estás logrando hacer. A mí me ha servido mucho una frase que me dijo una amiga que es más obvia que nada, pero me la repito cada vez que ando batallando, que dice, do what you need to do to get where you need to go. O sea, haz lo que tienes que hacer para llegar donde tienes que, o donde quieres estar. Eso sí, dices, obvio, pero la verdad es que hay pocas personas que están dispuestos a hacer lo que se tiene que hacer o no saben a dónde quieren llegar. Entonces, de cualquier manera, pues es importante. 100%. También, ahora que mencionas esto, me viene a la mente una frase de Naval Ravikant que dice que hay que ser impaciente con tus acciones y paciente con los resultados, ¿no? Es realmente también como de estos motos que luego pues me recuerdo, ¿no? O sea, justo los resultados no llegan de forma inmediata, pero vaya que te puedes ocupar 8 horas al día para irte acercando al lugar al que vas. Así es, necesitas tener esa claridad y la paciencia. Fenomenal, Mauricio. Yo creo que con eso ya podemos cerrar este capítulo, que ha sido una gran charla. Te agradecemos por venir acá y contarnos de tu experiencia y abrir las cortinas de lo que está sucediendo ahí en el Hub. Muchas gracias también a toda la gente que llegó hasta este punto del capítulo. Y antes de dejarlos ir, queremos pedirles 2 cosas. La primera de ellas es que si nos están viendo en nuestro canal de YouTube, los invitamos a suscribirse al canal y a dejarnos un comentario en este video, ya que eso genuinamente nos ayuda a llegar a más personas. Y por otro lado, si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tech o con la innovación en el núcleo, por favor compartan este espacio con esas personas, ya que las estamos buscando a todas. Ro, muchas gracias por un capítulo más codo a codo. Y Mauricio, nuevamente muchas gracias y ojalá nos veamos para un segundo round de este espacio. Cuando el río suena.